Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Isaías. Si abres tu Biblia a la mitad, vas a encontrar el libro de los Salmos. El siguiente libro después de los Salmos es el libro de Isaías. No, perdón. No es así. ¿Cómo es que pasó, pastor? ¿Ya se le olvidaron los nombres de la Biblia? No. Después de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares e Isaías. Ok. Bueno, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. El día de hoy estamos concluyendo nuestra serie de Navidad. Nos ha nacido un niño. Esta es nuestra serie de Navidad basado en la profecía de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Y el día de hoy con el último nombre que se le da a este niño, Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Esta es la palabra de Dios. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Oremos. Padre que estás en los cielos, queremos alabar y bendecir tu precioso nombre. Y rogarte, Señor, que al concluir, Señor, con esta serie sobre la Navidad, tú abras nuestros ojos para maravillarnos nuevamente de tu ley, de tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad del Evangelio, podamos creerla, podamos confiar y podamos ser transformados. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, el Príncipe de Paz. Amén. Amén. El 28 de julio de 1914 empezó la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Y la mayoría de los líderes pensaban que la guerra se iba a acabar antes de que terminara el año. Se iba a acabar antes de que terminara el año de 1914. Pero el 31 de diciembre de 1914 y el 1 de enero de 1915, la guerra continuó. Y la guerra continuó por otros años. La Primera Guerra Mundial terminó en el año de 1918. Pero ocurrió algo que para algunos fue milagroso en el último mes de diciembre de 1914. Y es lo que se le llama la tregua de Navidad. Alemania había invadido Bélgica y las personas que los estaban resistiendo estaban ahí en el frente de Occidente y habían cavado trincheras. Estaba la trinchera donde había ingleses, franceses, escoceses, y estaba la trinchera donde estaban los alemanes. Y en medio de esas dos trincheras había un espacio que se le llama la tierra de nadie, y era de 36 metros. Y ahí estaban, en medio de esa tierra de nadie había cuerpos de ambos bandos. Pero el día 24 de diciembre, los alemanes empezaron a cantar villancicos de Navidad. Y después los ingleses los imitaron también. Y de ambos bandos empezaron a cantar en sus idiomas los himnos de Navidad. Y de repente, personas salieron de sus trincheras de ambos lados, pidiendo una tregua por ser el día de Nochebuena y al otro día Navidad. Y por increíble que sucediera,
estas personas que un día antes estaban tratando de matarse, ese día intercambiaron regalos, ese día compartieron historias y se registra que hubo un partido de fútbol, el cual ganaron los alemanes. Y al otro día volvieron a tratar de quitarse la vida. La paz solamente duró un día, el día de la Navidad. Y al otro día a tratar de matarse nuevamente, y esto por 1915, 1916, 17 y 18. Una de las cosas que más anhela la humanidad es precisamente vivir verdaderos tiempos de paz. Pero ¿qué es la paz? ¿Qué es verdaderamente la paz? Para muchas personas, cuando hablamos de paz, estamos hablando simplemente de que no haya guerras, de que estos dos partidos, dos personas, dos pueblos puedan estar sin guerra, sin estar peleándose. Pero cuando la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, se le da este título a Jesucristo, el príncipe de paz. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa? ¿Significa lo que algunas personas creen, simplemente que no haya conflictos? ¿Eso es tener paz? ¿O hay algo todavía más profundo? 2024, estamos a punto de terminar este año y se han registrado 56 guerras. Y dice Google que son más guerras de las que hubo antes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hace algunas semanas alguien de aquí estaba mencionando de una tercera guerra mundial. Y el anhelo que tenemos, y el anhelo especialmente en algunos países, regiones, es porque haya verdadera paz. Y qué precioso entonces es, qué esperanzadores que uno de los nombres, uno de los títulos que encontramos en esta profecía sea el de príncipe de paz. Qué esperanzador, qué buenas noticias el que haya que haya un príncipe de paz. ¿Por qué? Porque como mencioné, esa tregua de Navidad durante la Primera Guerra Mundial solamente duró un día. Y uno de los anhelos de nuestro corazón es que haya una verdadera paz, pero que no dure un día, ni un mes, ni un año, sino que pueda durar para siempre. Anhelamos tiempos de paz. Y qué buenas noticias, nuevamente, que uno de los títulos que se le dan a Jesús sea el de príncipe de paz. En México durante este año tuvimos elecciones. Y si tú viste alguna de los debates entre los candidatos cuando presentaron sus planes, de veras pareciera que ellos encarnan esto, ¿no? O sea, pareciera que a través de ellos y sus propuestas, ellos son el admirable consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz. Si tú votas por mí, yo sobre mis hombros voy a traer prosperidad y bienestar. Y lo triste es que después nos damos cuenta que estas personas, hombres o mujeres, son como cualquier otro hombre y mujer, pecadores corruptos, y que la paz que prometieron, la prosperidad que prometieron, verdaderamente nunca pasa, o nunca se cumple, o se cumple de maneras equivocadas y engañosas. Por lo tanto, ¿quién verdaderamente puede prometernos paz y realmente darnos paz? Y este es nuestro Señor Jesucristo. Como hemos estado predicando, esta profecía en Isaías capítulo 6 se da en un contexto de guerra. Asiria está a punto de invadir el reino del norte de Israel. Y Dios dice que uno de estos nombres, 800 años antes de la venida de Jesucristo, dice que uno de estos títulos es el príncipe de paz.
Así que la pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿dónde podemos encontrar la paz que el mundo verdaderamente anhela? Una paz verdadera y una paz duradera. ¿En dónde lo podemos encontrar? Y la respuesta la sabes. La respuesta se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, quien cumple con esta profecía 800 años antes de su nacimiento. Y la primera pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿qué significa esta paz? ¿Cómo se logra esta paz? Así que para contestar esta pregunta vamos a hablar acerca de la tarea del príncipe de paz, vamos a hablar acerca de la cruz del príncipe de paz y vamos a hablar de la paz que trae el príncipe de paz. Así que vayamos al punto número 1, que es la tarea del príncipe de paz. Y lo primero que tenemos que definir es qué significa esta paz. En el hebreo, la palabra paz, y posiblemente tú la has escuchado y lo sabes, es la palabra shalom. Es la palabra shalom. Y la palabra shalom tiene todas las connotaciones de paz que nuestra palabra en español, pero es todavía mucho más profunda. La palabra paz, shalom, es más que simplemente tranquilidad psicológica. Incluye una sensación integral de plenitud, de bienestar y de prosperidad. Entonces, paz, shalom, no es simplemente ausencia de problemas, sino que incluye una sensación integral de plenitud, de bienestar y de prosperidad. Y esto es lo que Isaías está profetizando con respecto al príncipe de paz. No es simplemente ausencia de problemas. Esto es lo que los profetas del Antiguo Testamento estuvieron declarando acerca del shalom de Dios. Y un autor escribe lo siguiente con respecto a la palabra shalom. Dice: los profetas soñaban con una nueva era en que la perversidad humana se enderezaría, los lugares ásperos se harían más claros, los necios se volverían sabios y los sabios humildes. Soñaban con un tiempo en que los desiertos florecían, las montañas rebosarían de vino, el llanto cesaría y la gente podría irse a dormir sin armas en sus regazos. La gente trabajaría en paz y con resultados fructíferos. Los corderos podrían acostarse con los leones. Toda la naturaleza sería fructífera, benigna y llena de maravillas tras maravillas. Todos los humanos estarían unidos en hermandad y toda la naturaleza y todos los humanos mirarían a Dios, caminarían con Dios, se inclinarían hacia Dios y se deleitarían en Dios. Gritos de alegría y reconocimiento surgirían de los valles y de los mares, de parte de las mujeres en las calles y de los hombres en los barcos. ¿Puedes imaginarte esta? ¿Puedes ver esta imagen? Esta imagen que vemos en películas. Esta imagen que vemos y leemos acerca en diferentes libros. Esta imagen de una verdadera paz y armonía en toda la creación. Esto es lo que significa la palabra shalom. Y Cornelius Plantinga, el teólogo, dice lo siguiente: el entrelazamiento de Dios, los seres humanos y toda la creación en justicia, plenitud y deleite es lo que los profetas hebreos llaman shalom. Así que necesitamos entender en primer lugar qué significa verdaderamente la palabra paz. No es simplemente ausencia de conflictos. Está hablando acerca de armonía en todas las áreas de la humanidad y de la creación. Esto es lo que anhela nuestro corazón. Esto es lo que vemos en películas como La Guerra de las Galaxias, como El Señor de los Anillos, como Dunas. Esto es lo que leemos en diferentes libros. Queremos ver eso. Recuerdo cuando terminó la primera trilogía de Star Wars y cuando
la estrella de la muerte explota y Darth Vader está muerto y están los Ewoks celebrando. Hay una tremenda fiesta porque por fin pareciera que ya no hay más maldad. Tristemente la maldad continuó, ¿verdad? Pero es lo que nuestro corazón anhela. ¿Cómo entonces el príncipe de paz nos va a llevar a experimentar el shalom de Dios, la paz de Dios? ¿Cómo el príncipe de paz lo va a hacer? Y en la profecía encontramos las dos tareas que va a hacer el príncipe de paz. En primer lugar, él va a hacerlo, va a lograrlo poniendo fin a todas las guerras. Por fin. No simplemente una tregua de un día o de unos meses o de un año. Por fin, de acuerdo a esta profecía, el príncipe de paz va a poner fin a todas las guerras. ¿Qué dice el versículos 4 y 5? Dice, ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía. En otras palabras, los opresores y sus armas van a ser completamente quebradas. Ya no van a poder oprimir a nadie. La barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Lo que va a hacer el príncipe de paz para traer el shalom de Dios, en primer lugar, es que de una vez y para siempre, Él va a acabar con todas las guerras. Para siempre. Para siempre. Y lo segundo que Él va a hacer, de acuerdo a la profecía de Isaías, es que el bienestar, el verdadero bienestar, la seguridad, la protección y el florecimiento humano se extenderá y permanecerá por siempre. Vean el versículo 7. Se extenderán su soberanía y su paz, que no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y ¿para qué? Para siempre. Para siempre. Ahora, todo esto comenzó con el nacimiento de Jesús, la Navidad, y se está cumpliendo, pero todavía no llega su culminación. La culminación será cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Ahí será la culminación. Ahí se acabarán todas las guerras. Y ahí empezará lo que en muchas culturas se conoce como la época de oro de la humanidad, la edad de oro. Vamos a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de Dios, y en una tierra donde no habrá más guerra, no habrá más pecado, no habrá más maldad, y continuaremos trabajando y continuaremos creciendo de una manera como seres humanos que no nos podemos imaginar. Ahora, yo acabo de decir que esto empezó y esto va a tener una conclusión. Pero la pregunta que también tenemos que contestar es, ¿por dónde debe de empezar el príncipe de paz si quiere lograr la paz? Si le preguntamos a la gente que vive en Israel en este tiempo, si viniera un hombre a traer paz, ¿dónde debe de empezar la paz? ¿Y qué nos dirían los israelitas? Los palestinos, que lo saquen. Y si fuéramos con los palestinos y les preguntáramos, si viniera un hombre y pudiera traerles paz, ¿por dónde debería de empezar? Por nuestros vecinos, Israel, que lo saquen. Si fuéramos a Sinaloa y les preguntáramos a la gente que está cansada después de todo este tiempo, oigan, si quieren traer paz, ¿qué es lo que debería de hacer el gobierno? Pues que saquen a los narcos y a todos los corruptos, ¿no? O sea, siempre hay alguien allá afuera que es el culpable de que yo no tenga paz. ¿Por qué no tienes paz? Porque mi esposa, porque mis hijos, porque mi jefe, porque no tengo trabajo, porque no me alcanza el dinero, o sea, siempre estamos buscando a alguien allá afuera para decir que no tenemos paz por causa de ellos. Entonces,
por dónde debe empezar el príncipe de paz si quiere lograr la paz, si quiere traer el shalom de Dios, este bienestar integral. Y la respuesta no nos gusta, porque la respuesta tiene que ver con la raíz de todo el mal y de toda la injusticia que tú y yo hemos experimentado y que vemos en el mundo. Y la raíz no está allá afuera, la raíz está dentro de mí, en el núcleo de toda la injusticia y de toda la maldad que tú has experimentado y que tú ves en estos mismos momentos. Es que el hombre está separado de Dios por causa de su pecado. Hay una enemistad profunda entre el hombre y Dios, y la paz que va a traer el príncipe de paz es primeramente arreglar esto. El hombre, desde que nace, tiene una disposición en contra de Dios. El problema está dentro de ti, el problema está dentro de mí. La Biblia le llama a esto pecado. Y Pablo en Romanos 8:7 dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Este es el problema. ¿Por dónde va a empezar el príncipe de paz? El príncipe de paz va a empezar por nosotros, por el problema que está dentro de nosotros, por el problema que nos hace enemigos de Dios. Todo ser humano caído nace con una disposición en contra de Dios. Nadie nace con un corazón que busca a Dios. Esto es lo que dicen las Escrituras. Es como si tú estuvieras mal con alguien que no puedes soportar, y de repente llega a tu fiesta de Navidad. ¿Y qué vas a hacer con esta persona, no? No lo quieres ver, lo vas a evitar. Es así nuestra disposición para con Dios. La Biblia dice: nadie busca a Dios, nadie hace lo bueno, no hay ni siquiera uno justo. Pero hay otra verdad también en esto, y es una verdad que no nos gusta tampoco escuchar. Por un lado, soy enemigo de Dios, pero por el otro lado, Dios se opone activamente a nosotros por causa de su santidad. No es tan solo que yo soy enemigo de Dios y Dios dice: ay, no hay problema, hijitos míos, ¿no? Yo los acepto a ustedes como son y los amo con todo mi corazón. No es así. La Biblia es muy clara: Dios es santo, 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 y nuestros pecados merecen su ira. Merecen su ira. Esta es la verdad. Yo soy un enemigo de Dios, y Dios, por su santidad, debe de traer justicia a mi vida. Dios no puede simplemente decir: les paso, no se preocupen, los acepto y los amo. No, por un lado sí, Dios es amor, pero por el otro lado Dios es santo, 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 y su justicia demanda, su santidad demanda justicia en nuestras vidas. Así que, ¿cómo es que le hace el príncipe de paz para arreglar esto? ¿Cómo le hace el príncipe de paz para arreglar esto? Vean lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos, ¿qué? Pecadores, enemigos, separados de Él, Cristo murió por nosotros. Y ahora, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Estos versículos celebran
La salvación por gracia que Dios otorga a quienes, vean por favor, a los pecadores, a quienes, a los que merecen el castigo, a quienes, a los que son enemigos, a los que son enemigos. Estos versículos celebran la salvación, pero subrayan nuestra condición. Y entonces la salvación se hace todavía aún más grande, aún más preciosa. Entonces la tarea del príncipe de paz es acabar con todas las guerras, es traer un periodo de bienestar eterno, pero lo primero que tiene que hacer es cambiar nuestra vida, nuestro corazón, porque nosotros somos enemigos de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace el príncipe de paz? ¿Cómo va a tratar Dios a sus enemigos? ¿Cómo va a tratar Dios a sus enemigos? No va a aparecer una bota gigantesca que baja del cielo y de repente aplasta a los enemigos. No sucedió eso. ¿Qué es lo que Dios hace con sus enemigos? Y entonces vemos la cruz del príncipe de paz. La cruz del príncipe de paz, puesto que somos enemigos. Entonces, la única manera de lograr la paz con Dios es si Dios se ocupa directamente de nuestro pecado. Nosotros no podemos. Nadie va y corre a Dios por su buena voluntad y le dice a Dios, quiero hacer las paces contigo. Nadie. Eso no existe. Eso no sale de la naturaleza humana. Es Dios quien tiene que venir a buscarnos y a decir lo que Él ha hecho, y entonces cambia nuestro corazón, y entonces sí vamos y le pedimos perdón. Pero es Dios quien toma la iniciativa. Por eso, por nuestra condición de pecado, la cruz de Cristo no es opcional, sino necesaria. La Navidad no tiene significado sin la Semana Santa, lo hemos estado diciendo. La Navidad no es simplemente, qué padre, qué bonito, el niño de Belén y todo, y nos olvidamos. No, ese niño vino a morir. Ese niño vino a morir. Era necesario, no era opcional. Pero ese niño es Dios mismo. Es el Hijo de Dios. Una de las profecías más preciosas con respecto de este niño y que completan el cuadro de quién es Él, la encontramos aquí en Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 5. Este niño, al cual se le llama el príncipe de paz, también, y es la segunda vez que lo menciono, Él es el siervo sufriente. Él es quien viene y obedece a Dios por amor, pero quien da su vida por nosotros. Y vean por favor cómo Isaías describe la otra parte que a veces olvidamos de la Navidad. Hablando acerca del príncipe de paz, hablando acerca de este niño ya convertido en un adulto, Isaías 800 años también dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Por qué subrayé nuestros? Porque nos apunta al carácter de la muerte de Jesucristo. El carácter de la muerte de Jesucristo es sustitutorio. Sustitutorio. Él fue en tu lugar. Tú no podías pagarlo, tú ni querías pagarlo. Y Él fue a la cruz, el Hijo de Dios, a pagar por sus enemigos. ¿Alguna vez has pagado por un enemigo? No, le voy a pagar, eso es lo que dices, ¿no? Claro que le voy a pagar. Pero si viniera un enemigo tuyo, alguien te ha hecho daño,
y te dijera, oye, tengo una deuda, ¿la puedes pagar por mí? Tú le estás loco. Pum, te lo suenas, ¿no? O sea, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? El Hijo de Dios, Dios mismo, en esto consiste el amor de Dios, en que éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso es que Isaías dice, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades, la ira de Dios cayó sobre él para que nosotros pudiéramos entonces tener paz. La paz que necesitamos es tener paz con Dios. Esa es la paz que tú necesitas, la razón por la cual tienes problemas contigo mismo y con otros, es que posiblemente no estás en paz con Dios. Y Dios viene y te dice, quiero tener paz contigo. Mira lo que he hecho. Mira lo que he hecho. Envié a mi Hijo Jesucristo a morir por ti. Y si tú te arrepientes de tus pecados, de tu rebelión contra mí, y reconoces a Jesucristo como el Salvador y el Señor, voy a tener paz contigo. Vas a tener paz conmigo. ¿Por qué? Porque Él ya pagó. Él ya pagó. Lo que tú me debías fue pagado. Y entonces voy a tener paz contigo. ¿Cuál es la paz que trae el príncipe de paz? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero nuestro problema es que queremos la paz sin el príncipe. Queremos la paz sin el príncipe. No quiero tener problemas, pero quiero seguir siendo el mismo egoísta. No quiero tener problemas, no quiero tener deudas, pero quiero seguir gastando lo que no tengo. Queremos paz, queremos, y sobre todo cuando digo queremos paz es que no queremos tener problemas, que nadie me moleste, pero quiero seguir siendo el mismo. Y quiero yo poner mis reglas. Y quiero que los demás sigan mis reglas para que yo pueda tener paz. Queremos tener paz sin el príncipe. Queremos tener paz sin que Dios nos diga, es que tú eres el problema. Y yo no quiero escuchar que yo soy el problema, quiero escuchar que los demás son el problema. Pero qué bendición cuando escucho de Dios que yo soy el problema y que Dios envió a Jesucristo para que mi problema se le adjudicara a Cristo y para que ahora yo pueda recibir esa paz. ¿Qué clase de paz es la que trae? ¿Qué clase de paz es la que produce el príncipe de paz? La noche en que nuestro Señor Jesucristo fue traicionado, pronunció un discurso que se llama el discurso de despedida de Jesús, que lo encontramos en Juan capítulo 14, 15 y 16, y la oración en el capítulo 17. Y en este discurso de despedida, Jesucristo fue bastante honesto con sus discípulos, hablando acerca de los problemas que iban a tener, porque este mundo no acepta la paz que viene de Dios, ni un príncipe que venga de parte de Dios. Pero Jesucristo anima a sus discípulos con su paz. Por ejemplo, la paz que disfrutamos a través de Cristo, la verdadera paz, el shalom de Dios que empezamos a disfrutar, no es de ninguna manera circunstancial. Ay, ya veniste a quitarme la paz, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó con tu paz? Se apareció quién sabe quién, ¿no? Y te quitó la paz. Bueno, la paz de Dios no puede ser quitada porque no depende de las circunstancias. ¿Por qué? El príncipe de paz no promete perfección en esta vida. O sea, Dios no te dice, y por favor, si escuchas esto de alguien, está mintiendo. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. No es cierto. El más grande problema sí se va a resolver, que no tienes paz con Dios. Pero vas a seguir teniendo problemas posiblemente en tu trabajo, en relaciones rotas, ¿sí? En dificultades normales de vivir en este mundo caído. Pero escucha esto, lo que sí promete es una profunda paz personal y espiritual, incluso en las dificultades de esta vida. Y esa es la grande diferencia.
La paz que Dios trae es que yo puedo estar en medio de una tormenta y disfrutar de la paz de Dios. Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan 16:33: ya les he dicho estas cosas para que en mí hayan ¿qué? Paz, shalom, no ausencia de problemas, paz. En este mundo ¿qué? Afrontarán aflicciones, en este mundo va a haber problemas. Jesucristo no les doró la píldora. Jesucristo les dijo la verdad, va a haber problemas en este mundo. Pero pueden tener paz, ¿por qué? Porque yo he vencido a este mundo. Entonces la paz que Dios nos da a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y confía en Jesucristo como su Salvador, es una paz que no depende de las circunstancias, es una paz interna, es una paz profunda, es una paz espiritual, es una paz que te puede sostener en los momentos difíciles de tu vida. Jesucristo antes, en el capítulo 14, versículo 27, dijo: la paz les dejo, mi paz les doy, y aclaró: yo no se las doy a ustedes como la da ¿quién? El mundo. O estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Jesucristo dice: la paz que yo traigo a ti, en primer lugar, es que estás reconciliado con Dios. Es que mi espíritu va a venir a morar contigo. Es que todas las promesas de Dios son una realidad porque yo las he cumplido. Y puedes disfrutar de esa paz en cada momento de tu vida, sean las circunstancias buenas o sean las circunstancias no tan buenas. Ahora, es muy interesante que las primeras palabras que Jesucristo les dice a sus discípulos cuando resucita y se aparece en el aposento alto es precisamente paz. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puertas cerradas por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. El shalom de Dios sea con ustedes. Y esta es la paz que experimentaron los mártires en el Coliseo de Roma. Al ver que lanzaban los leones contra ellos, al ver que los ataban en los postes, les ponían brea y prendían sus cuerpos con fuego. Y morían cantando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esta paz que Jesucristo trae, que no es como la que el mundo da, es la paz que experimentó un hombre llamado Horacio Spafford. No sé si algunos de los que han estado en mucho tiempo en la iglesia y sobre todo en iglesias tradicionales donde se cantan solo himnos, conocen el himno Estoy bien con mi Dios. Es interesante este himno. En español dice, no dice exactamente las palabras que este hombre escribió. En inglés se llama It is well with my soul, que significa estoy bien con mi alma. Lo interesante de este canto, déjenme nada más leerles la primera estrofa. La primera estrofa en inglés dice: cuando la paz como un río acompaña mi camino, cuando las tristezas como las olas del mar, cualquiera que sea mi suerte, tú me has enseñado a decir estoy bien con mi alma. ¿Cuándo escribió estas palabras? ¿Cuál fue el contexto en el cual este hombre escribió estas palabras? 1873. Había mandado a su esposa y a sus 4 hijas a Europa y él los iba a alcanzar. Él era un abogado. Y en el océano Atlántico el barco chocó contra otro barco y se murieron sus 4 hijas. La única que sobrevivió fue su esposa. Él alcanzó a su esposa en Europa y de regreso, cuando pasaron por el mismo lugar donde se había chocado el barco y sus 4 hijas habían muerto ahogadas, él escribió este himno. Un himno que ha sido de mucha bendición
Pero dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ante la muerte de tus 4 hijas tú puedas decir que estás bien con Dios, que estás bien con tu alma? Solamente porque tienes paz con Dios. Solamente porque has experimentado y en medio del dolor y en medio de las lágrimas tienes paz. Esa es la paz que Jesucristo compró para nosotros a través de su vida, muerte y resurrección. En primer lugar, paz con Dios, y después experimentar la paz de Dios en tu vida. Esa es la paz que trae el príncipe de paz. 1960, Don Richardson, un misionero canadiense, junto con su esposa, van a una región en Nueva Guinea a trabajar con una etnia o con una tribu o con un grupo de personas que hasta ese tiempo a los expertos decían que vivían en la edad de piedra. Siglo XX. Y estas personas siguen viviendo en la edad de piedra, y especialmente en su cultura, una cultura de violencia, de asesinato, de traición, de muerte. Y ahí llega este hombre, llevado por el amor de Dios para estas personas. Lo primero que tiene que hacer es aprender su lengua. Lo que hace es mudarse con ellos en medio de grande peligro para él y para su familia. Algunos misioneros que fueron a otras regiones de esta etnia Sawi fueron asesinados. Ellos no fueron asesinados. Y con el tiempo aprende la lengua y empieza a compartir el mensaje de la Navidad con ellos y el mensaje del Evangelio con ellos. Y les cuenta la historia de Jesús. Y cuando les cuenta la historia de que Jesucristo fue traicionado por Judas, ¿sabes qué es lo que pasó con su audiencia? Empezaron a reírse y empezaron a emocionarse con el personaje de Judas. Porque uno de los valores de esa cultura era el asesinato a través de la traición. Ese era algo que ellos celebraban, era algo que ellos practicaban. Y entonces estoy compartiendo el evangelio y de repente Judas es el héroe, de acuerdo a la cultura de ellos. ¿Qué es lo que iba a hacer este hombre? ¿Qué es lo que iba a hacer este hombre? Si ellos celebran la traición y la muerte a causa de la traición. Conociendo un poco más la cultura de ellos, orando y pidiéndole a Dios, ayúdame, no sé cómo compartir el evangelio, encontró una costumbre entre ellos sagrada, apreciada, que se llamaba hijo de paz. ¿Qué significa eso de hijo de paz en esa cultura, la cultura Sawi? Cuando habían 2 grupos en guerra y ya estaban cansados de la guerra, cansados de la muerte, para poder tener paz, uno de ellos tenía que entregar a su hijo a la tribu enemiga, a un bebé. Y a este niño se le llamaba el hijo de paz. Y mientras ese niño, estando con los enemigos, criado por los enemigos, siguiera viviendo, entonces habría paz entre ellos. Y cuando ese niño muriera, el hijo de paz, otra vez en guerra. Él escuchó eso. Él entendió que era algo apreciado por eso, por ellos, por esa cultura. Y entonces Don Richardson les dijo lo siguiente: Dios nos ha entregado su hijo. Dios entregó a su propio hijo. Este niño nació en la Navidad y Dios ha entregado a este hijo para que podamos tener paz con él. Y este niño fue asesinado por aquellos a los cuales Dios se los confió, tratando de darse a explicar en su cultura. Pero a través de la muerte de este niño es que Dios ha traído paz a todos nosotros.
Y cuando ellos escucharon esa historia, una historia apreciada en su cultura, pero llevada a la verdadera historia de Dios entregando a Jesucristo, el verdadero Hijo de paz, que no tan solo murió, sino que resucitó al tercer día entre los muertos, y que está vivo hoy y que puede cambiarnos de adentro hacia afuera. Poco a poco personas se empezaron a convertir. Dios empezó a cambiar esa cultura cuando aceptaron al Hijo de paz. Esto es lo que Dios hace el día de hoy. Esto es lo que Dios puede hacer en tu vida el día de hoy. La necesidad más grande que tú tienes es estar en paz con Dios. No lo puedes hacer por ti mismo. Dios ya lo hizo. Y después de que crees y recibes al Hijo de paz, entonces empiezas a experimentar la paz de Dios hasta que Él venga, y es lo que anhelamos. El regreso de nuestro Señor Jesucristo, la culminación de todas las cosas, para que la paz que experimentaron en 1914, de un día en día de la Navidad, sea una paz eterna, sea una paz perpetua, sea una paz verdadera y el verdadero florecimiento de la humanidad. ¿Es la paz que tienes con Dios? ¿Es la paz que tienes con Dios? Si es la paz que tienes con Dios, entonces podemos verdaderamente celebrar la Navidad. Y si no es la paz que tienes con Dios, yo te invito, arrepiéntete y recibe al Hijo de paz, para que puedas estar en paz con Dios y que disfrutes de su paz cada día de tu vida. Oremos. Te alabamos, Padre, bendecimos tu precioso nombre. Tu palabra dice en el Antiguo Testamento que no hay paz para el impío. No hay verdadera paz. Pero tu palabra dice que enviaste a Jesucristo como el príncipe de paz, y que esa paz se logró en la cruz. Por eso nuestro Señor dijo: consumado es. Y todo aquel que se arrepiente y confía puede experimentar paz contigo y después la paz de Dios en sus vidas. Señor, permite que el día martes, Nochebuena, miércoles, Navidad, podamos celebrar, alegrarnos, no tan solo, Señor, por los regalos, la comida, el tiempo de familia, el descanso, sino porque tenemos paz contigo y tu paz en medio de todas nuestras circunstancias. A ti sea toda la gloria, en el precioso nombre de Jesús oramos. Amén.